赤と青。 Hace mucho tiempo hubo un pescador de koi que vivía con su esposa. Un día el pescador fue al lago Oitekebori, que tenía fama de tener muchos koi, pero también de estar maldito. La mujer del pescador le suplicó que no fuera allí, pero el pescador se negó. Una vez que el pescador llegó al lago Oitekebori, pescó muchos koi, pero desde el fondo del lago oyó una sonora voz. ¿No sabes que este lago está maldito? Suelta esos peces y no morirás, dijo la voz. ¿No sabes que este lago está maldito? Suelta esos peces y no morirás. El pescador no hizo caso de la voz y se fue corriendo de Oitekebori. Después de andar unos metros, el pescador vio a una mujer que paseaba y esa le dijo, por favor, suelta esos koi al lago Oitekebori. El pescador se negó, y entonces el pescador vio de repente la cara de la mujer, que no tenía ni ojos, ni boca, ni nariz. Era Noperabo. He dicho que sueltes esos peces. Al ver a Noperabo, el pescador gritó, tiró los peces al suelo y se fue corriendo a su casa, huyendo de Noperabo. Cuando la mujer del pescador le vio, llegó jadeando a casa. El pescador, horrorizado, le dijo a su mujer, no vas a creer lo que he visto. He visto a Noperabo. Mmm, Noperabo. ¿Te refieres a esto? La mujer del pescador empezó a arrancarse la cara hasta que su rostro se fue convirtiendo en Noperabo. El pescador dio un grito y se desmayó. El pescador, cuando despertó, vio que estaba en un cementerio cercano al lago Oitekebori. El pescador divisó una tumba donde estaba el nombre de su mujer. El pescador había estado casado con el fantasma de Noperabo. Hola, Aka. ¿Qué tal te pareció? Hola, ¿cómo estás? Yo la verdad es que estaba en tensión mientras leías esa historia y me parece perfecta para introducir el tema del que vamos a hablar hoy. Por cierto, feliz Halloween a los que nos están escuchando. Exactamente. Entonces, esta historia nos sirve de introducción para lo que es el tema de hoy. ¿Qué es el terror? O el horror. Como ya miraremos qué es esto. Dentro del anime y pues poco cultura japonesa. Entonces, empecemos por ahí. ¿Quieres explicarnos acá cómo sería, qué es el terror y qué es el horror? Sí, me parece bien importante hacer esa aclaración. Bueno, el horror es esta división en la cual encontramos aquello que son los sentimientos que tiene una persona, ente, cuando se encuentra directamente con el origen de lo que le causaba inquietud, de lo que le causaba zozobra. Por ejemplo, cuando en una película de terror se encuentran ya finalmente los protagonistas con por ejemplo, el fantasma que estaba embrujando la casa, que ya por fin descubrimos cuál es la cara directamente de este fantasma o de este espíritu, y que el horror particularmente genera miedo o encogimiento de las emociones, una sensación de imposibilidad escapatoria y de total inquietud hacia lo que podamos hacer. Por otro lado, tenemos el terror, que aunque parezcan términos similares, en realidad tienen cosas bien distintas. El terror sería esta categoría en la cual encontramos lo opuesto al horror, pero están relacionados. ¿A qué me refiero? El terror sería el momento o los momentos en los cuales nos vamos preparando
a través de diferentes acciones y eventos que ocurren en todo el camino hacia encontrarse con esa entidad que produce toda la inquietud, la zozobra dentro de la historia. Y es más como ese sentimiento constante de agitación, ese sentimiento constante de alerta, que uno todo el tiempo está esperando que algo le salte encima, que algo va a pasar, que uno tiene que estar presto para correr. Esto es el terror. ¿Y por qué es esto particularmente importante, Yao? Estos dos pueden verse relacionados, pero específicamente en las obras que queremos tratar hoy, en el anime, vemos más que todo es el terror, ¿no? El horror no tanto. ¿Tú qué crees, Yao? Yo estoy de acuerdo, sí, digamos que también hay un par de animes que si quieren directamente asustarte, que sean horroríficos, pero no siento que sea el común denominador. Siento que el anime, especialmente lo que es el terror japonés, no se enfoca tanto en esa sensación de miedo, que es lo que me imagino ustedes como audiencia quieren sentir cuando van a ver una película de terror. Por ejemplo. Entonces acá no nos encontramos con un exorcista que llega un demonio, posee a alguien y es el demonio el que nos asusta. Entonces está como ese sentido de los jumpscares, como se determina. Y eso es cuando el monstruo en sí nos asusta, sino más ese sentimiento latente de que algo no está bien, ese sentimiento de que Exacto. de ese desconocido cuando nos ocultan las cosas. Eso es el terror latente, que en muchas obras japonesas nos encontramos ahí. Pero entonces, ¿por qué eso pasa así? Porque digamos es tan diferente estos conceptos que tenemos mezclados, porque el terror japonés lo maneja de una manera distinta. Y pues resulta que la cultura de los cuentos de terror en Japón tiene mucho tiempo, desde mucho tiempo, y se popularizó en el periodo Edo. Porque en este periodo acá empezaron ya, es un periodo de paso, periodo en que Japón estuvo aislado completamente y la cultura como surgió mucho. Entonces mucho de lo que son las historias de terror y historias de fantasma en sí empezaron a surgir en este periodo. Y surgieron bajo el término de las Kaidan. Las Kaidan son las, digamos que en una mala traducción serían las historias de fantasma. Entonces, en una traducción un poco más adecuada serían como las historias de cosas extrañas. Porque de nuevo acá el énfasis de los Kaidan no es asustar a la audiencia, porque incluso pueden haber Kaidan que sean cómicos, sí. sino que hacen referencia a cosas extrañas, por decirlo de alguna manera. Entonces empezaron a surgir esos Kaidan. Ya actualmente, a partir de la popularidad de películas como El Aro, se popularizó esa idea de terror japonés. Entonces fue muy atractivo y eso evolucionó a lo que sería el J-horror, que eso es más que todo viciente, como eso se puede observar mucho mejor en el cine. Entonces hay mucho cine de terror japonés que tiene ese enfoque, que ya tiene ese enfoque con un monstruo, que en este caso ese monstruo es un tipo de fantasmas. Entonces ahí vamos a la otra gran diferencia del terror japonés con el terror de Estados Unidos, como cuáles son los monstruos que nos encontramos ahí. Como ya ustedes imaginarán, en Estados Unidos son más que todo espectros que están de alguna manera de pronto embrujando una casa, mientras que en Japón incluso
se pueden encontrar, además de estos espectros de pronto difuntos, podemos encontrar cosas cotidianas, como lo serían, no sé, por ejemplo, paraguas, telas, o también cosas aún más aterradoras, en mi opinión personal, como lo serían temas particularmente, como la muerte, el olvido, cosas que nos aterran directamente por nuestra psicología, o cosas que juegan incluso con nuestros sentimientos, ¿no? ¿A qué me refiero aquí? Y es que juegan con nuestras, de pronto, ideas más absurdas y que en muchos de los casos nos superan. Que este es un tipo particularmente interesante en las obras de Junji Ito, con su terror cósmico, que ya nos va a hablar un poco más de esto. Sí, y pues ahí para darle un nombre a todo ese grupo de entidades que mencionaste acá, sería entonces todo lo que ellos denominarían como yokai. Los primeros, ¿no? En general. Yo según lo he entendido, fácilmente serían todo. Solo que dentro de los yokai. O bueno, también, todos, sí. Sí, todos. Todos. Sí, porque es como lo desconocido. Exacto. De acuerdo. Entonces el yokai traduce más o menos eso. Traduce es como a lo desconocido. A todo lo que sea extraño para ellos. Y todas las respuestas que encuentran ante lo desconocido lo ponen como un yokai. Esto es más que todo por esta idea shintoísta de más o menos de que todo tiene alma. Entonces acá cualquier cosa puede ser un yokai. Como en serio, casi cualquier cosa. Es porque también entre las cosas pueden haber alma. Hay un tipo especial de yokai que ya son los fantasmas. Como entonces los espíritus de los difuntos. Exacto. Que en donde estarían los yurei. ¿Cierto? Sí. Entonces, como nosotros distinguimos un yokai normal de un yurei, los yurei, clave, es que se ven con la misma vestimenta con la que murieron. O pues que normalmente, por ejemplo, se ven de un kimono blanco con un triángulo blanco en la cabeza. Pero es porque así es como los ponen en los funerales. Los visten de esa manera. Entonces así es como sale el yure. La traducción de yure es más o menos como un espíritu encerrado. Ajá. Entonces, ¿qué es lo interesante acá de este tipo de espectros? Es que son almas que no pueden descansar. Como son estas típicas almas en pena, esos son los yure. Y si tienen como un resentimiento, es un resentimiento muy específico. Entonces normalmente pueden estar ahí tranquilamente, parchando, pero tienen un resentimiento específico frente a una persona y frente a esa persona pues le hace la vida imposible. Entonces es un concepto un poco similar en este sentido. Tradiciones japonesas y las de acá y las de Occidente frente a los yure. Sí. Ahora hay un tipo específico de yure que serían ya los que propiamente hacen el daño y serían los onryo. Estos no son solo almas en penas, sino que son almas vengativas. Y eso sí que van a todo. Eso sí van del todo por el todo y esos son los que hacen daño. Los onryo. Y la mayoría de historias de horror japonés, tipo El Aro, como Samantha es un onryo, como si se distingue. Samantha, ropajes blancos, cabello largo, hace daño. Onryo. Y como pueden identificar ahí, está enlazado con elementos como modernos, bueno, para esa época que eran como los VIHs, como normalmente los onryo, como ya las cosas que están más enlazados a los humanos, pues están enlazados también a la modernidad, a la misma modernidad. Otro tema que también ahí es muy interesante mencionar, Ao,
es como estos orígenes que tiene parte del terror y también parte del horror japonés en lo que es la guerra. Cómo se usa parte de lo que se vivió y de los sucesos tan dolorosos que ocurrieron en la guerra para generar nuevas formas de terror. Surge uno del cual les queremos hablar y es esto del terror a lo desconocido. ¿Y por qué hablamos del terror a lo desconocido? No totalmente está basado en lo que es la guerra, pero pueden verse como gran parte de sus raíces en lo que son, por ejemplo, los efectos que dejaron luego de la radiación, las bombas en las personas que fueron afectadas en Hiroshima, que tenían luego deformidades debido a la exposición alta que tuvieron sus genes, y no eran deformidades que se mantuvieran solo en su generación. Recuerden que esto se vio a través de varias generaciones, y estas deformaciones que aparecían de como fuentes desconocidas, poco a poco se fueron incorporando cada vez más a diferentes formas de terror en Japón, y ahora ni siquiera necesariamente tienen que estar relacionadas con la guerra, pero las deformaciones y estos cuerpos grotescos terminan siendo gran parte de lo que conocemos como el terror japonés en el manga y anime. De acuerdo. Y muchas historias en el terror japonés están enfocadas precisamente a eso, a encontrar ese horror en la guerra. Y por eso es que hay artistas como Junji Ito, acá ahora sí entramos un poco más en tema. Junji Ito es uno de los exponentes del terror japonés más claros que hay, y es un tipo de terror muy específico el que él maneja. Él se encarga mucho de un concepto en el terror que se denomina el terror cósmico, donde el mayor exponente es H.P. Lovecraft. Si conocen un poco más como del terror occidental, H.P. Lovecraft es el que maneja muy bien ese concepto. Junji Ito coquetea con él. Junji Ito coquetea con el concepto de terror cósmico y con este tema de la monstruosidad. Él sí que maneja mucho elementos en donde sus personajes, sus monstruos entre comillas, porque digamos que lo que asusta del Junji Ito no es como tal las deformidades ni esas malformaciones de los cuerpos, sino lo que hay detrás, que empieza a ver detrás de todas esas malformaciones y cómo los personajes no tienen control frente a eso, que eso es lo otro gran importante. Rezagos de la guerra, los rezagos de las bombas, es que ellos al final no tenían control frente a eso. Eran completamente nada, que es en lo que se basa el terror cósmico, en que tú eres completamente vulnerable, patético o vulnerable, sin importancia frente a los confines del universo, frente a lo que es conceptos como la oscuridad, como la muerte, como una bomba nuclear. Entonces esa sazón es la que se pueden leer en las historias de Junji Ito, y es lo que se muestra, esa falta de control ante la monstruosidad que se acerca, por decirlo de alguna manera. Y eso es mucho de las reflexiones que nos empiezan a dejar las obras de terror japonés. Entonces esa es otra gran diferencia que nos encontramos. El terror japonés no nos quiere asustar, no, per se. No, en realidad quiere más, es como contarnos algo, ¿no? En muchos casos incluso Exacto. contarnos de pronto una crítica hacia la sociedad, o incluso contarnos un hábito
que ocurre en la sociedad. Y esto hace que sea mucho más interesante y que esté también relacionado con esta idea que aún mencionaba al principio de la naturaleza y el flujo de las cosas que aparece en el shintoísmo. Exacto. Entonces también precisamente estas historias de terror surgieron como una respuesta moral, digamos que inicialmente. Estos cuentos de yokai, como el que se acaba de leer inicialmente, las reflexiones es un poco más de respetar, como ahí podía darse un mensaje un poco explícito en este sentido, de ese respetar algunas tradiciones. Y hay muchos de estos cuentos que tienen esa implicación moral. Así en parte es como han funcionado los cuentos folclóricos, como sin ir más lejos, los cuentos de los hermanos Grimm son casi que precisamente eso, son reflexiones morales y por eso son tan oscuros en muchos casos, pues para que los niños definitivamente no hagan eso. Hay yokai especializados o específicos para que se mantengan ciertas costumbres o ciertas acciones, o si no, algo muy muy malo puede pasar. Pero también es como ese tema del respeto ante estas situaciones. Y por eso es que ellos son tan, ¿cómo decirlo?, tan creyentes en estas situaciones, como que tienen esos ritos que si no los cumplen les da miedo de que venga un yokai o un fantasma a molestarlos. Sí, es algo que todavía se mantiene, ¿no? Si lo comparamos con las sociedades de Occidente. Aquí todavía estos espíritus pareciera que convivieran en el día a día con las personas, por cómo ellos se expresan y los actos que hacen para mantenerlos, ¿no? Alejados o complacidos también. Exacto. Digamos que eso es algo un poco más desconocido para nosotros, como en la modernidad. Pero claro, hay regiones, como hay regiones en donde ese folclore sí se mantiene, como en nuestras leyendas, como por suerte hay leyendas que nosotros aún mantenemos vivas, y eso es algo chévere de ver. Pero pues allá sí se ha mantenido por mucho más tiempo, como digamos que esa tradición sí se ha mantenido. Y entonces es que eso es lo que vemos en el anime, precisamente. El anime tiene infinidad de representaciones de yokai. Sí. Pero un montón. Sí. Y aquí es importante de nuevo recalcar que recuerden que pueden ser yokai tiernos, pueden ser yokai tenebrosos, pueden ser yokai de cosas vivas y de cosas inertes. Y por eso vemos un montón de representaciones en el anime actualmente. Y para todas las edades, ¿no? Exacto, para todas las edades. Como desde esta serie infantil que se llama Yokai, que además, si no estoy mal, es una serie de videojuegos también. ¿Ah, sí? No sé. El Yokai, sí, Yokai Watch. Ah, Yokai Watch, sí, Yokai Watch. Sí, es como el nuevo Pokémon, literalmente. Bueno, nuevo, no es tan nuevo, pero sí. Es como un Pokémon, pero con yokai. Con yokai, exacto. Y quieren hacer también los yokai que se vean como más bonitos, como más tiernos, más kawaii. Entonces, como una manera de mantener ese tipo de folclore vivo es a través de estas representaciones en el manga, anime y videojuego. Como también yo creo que, y para mí personalmente la que más me gusta, las representaciones con Inuyasha. Inuyasha tiene cuentos de yokai, pero infinidades. Y son súper chéveres. Ajá, incluso como lo habíamos mencionado antes, el mismo Inuyasha es un yokai, ¿no? Con su respectiva leyenda y todo. Exactamente. O también si quieren ver otra serie como con especial énfasis en yokai, este videojuego Okami. Ese tiene también yokai a por botones. Y el bestiario que manejan son puros yokai dibujados en ese estilo tradicional muy Hokusai. Que por cierto, Hokusai fue el primero que dibujó yokais. Entonces las primeras representaciones gráficas de estos cuentos son de Hokusai.
como de nuevo, Hokusai es un personaje súper importante para la cultura japonesa. De acuerdo. Y podemos tener representaciones de yokais por Hokusai Katsushika. Bueno, ya teniendo en mente esas dos particulares que mencionamos, que eran el terror que puede venir de los yokai y el terror que viene de lo desconocido, esto que puede ser también cósmico, también aparece otra categoría del terror, que es este que juega directamente con la psique de los seres humanos. Y es este terror que nos mantiene todo el tiempo alerta, porque juega con nuestros sentimientos más profundos o con nuestros instintos más profundos de correr, de protegerse y de estar alertas a algo que se aproxima, ¿no? Y aquí es cuando encontramos el terror psicológico. Exactamente, entonces ese terror un poco más difícil de describir, por decirlo de alguna manera, y es en el que no hay monstruos, como esa idea de la monstruosidad, no hay un yokai. Exacto. Que te incite al terror psicológico, no hay un fantasma, no. Ese terror que uno puede sentir como a partir de las relaciones, a partir de los estados de ánimo. De los colores. Sí, de los colores, de los sonidos. Hay muchas maneras de que se pueda sentir, pero es un poco más complicado. Digamos que en este caso ya hay obras más excepcionales que logran este tipo de terror psicológico. De nuevo, Junji Ito es un buen ejemplo. Como parte del terror cósmico, produce esa inquietud personal. Pero si queremos ahí mencionar obras, estaría, por ejemplo, esta película de Tenshi no Tamago, que es una película que por alguna extraña razón da una sensación desagradable. Entonces, sí. Uno se podría preguntar por qué. Como qué es lo que me hace sentir así de mal por esta película en donde parece que es que nada pasa. Y es que ahí está como la clave. Es que ese estado de estar estático, ese estado en donde las cosas no pasan, específicamente en un mundo tan decadente, eso da miedo. Como eso que te invita la obra a percibir en los zapatos de los personajes. Eso es el terror que ellos fácilmente pudieron haber sentido cuando ya no había esperanza después de la bomba. Ese no tener un rumbo fijo, ese es el sentimiento que quieren expresarte. Y que eso da un poco miedo, pero no porque los personajes en pantalla te causen ese miedo, sino que tú lo vas sintiendo. Sí, ahí también podemos encontrar, súper recomendada esta película. Digamos que no es para todos. No es para todo el mundo. Pero es algo que realmente tienen que ver. Es algo que no se compara con otras películas. Y la van a sentir larga, aun siendo supremamente corta. Y es justamente por ese mismo terror que quiere generar. Otra de las obras bien interesantes que aparecen aquí en el terror psicológico es el anime de Serial Experiments Line, que en este caso nos cuenta la historia de una chica que se ve atrapada en el mundo de las computadoras. Y esto es todavía más aterrador, justamente porque es un anime de ya hace un tiempo, pero cada vez más lo que pasa en Lane lo vemos en nuestro día a día, ¿no te parece, Ao? De acuerdo. Y eso da mucho miedo. Sí. En este caso vemos varias formas de terror de nuevo juntas, como lo que vendría siendo el terror cósmico y aquí de nuevo el terror psicológico. No les queremos hacer spoiler de qué va a pasar, pero uno todo el tiempo en esta serie tiene un sentimiento de inquietud. Todo el tiempo. Estaba pensando hacia dónde va esto, qué está pasando, porque me pica la piel cuando sigo viendo este programa. ¿Será que esto se parece a las redes sociales? Bueno, en fin. El punto es que tienen que verla, muy corta. Los puede llevar a mucha reflexión también. No es que sea una serie fácil de ver, especialmente cuando hablemos de este tipo de series. No son sencillas de ver.
Y es algo también muy común dentro de los géneros del terror japonés, que muchos no llegan a hacerte sentir ese impacto que tú quieres tener de, uy, quiero un susto. Para Sí, ese no. hay ciertas series. Entonces, en este caso podría ser, por ejemplo, Another. Another es la Ese sí es serie de como susto. de... Ujú. Sí, como la más común, la serie de terror más común, que se enfoca mucho en el shock, al igual que Higurashi no Kokoroni. Ese también Ujú, ujú, es uno de esas que quiere generarte shock. Y pues no está mal, como ujú. igual es un sentimiento que muchos buscan, y por suerte en el anime también se encuentra esto. Pero pues las otras que son un poco más sutiles, que son un poco más difíciles de ver, difíciles de apreciar, Ujú. y que por ejemplo también se pueden meter en temas con el erotismo. Entonces, curiosamente, hay mucho del terror japonés que está muy relacionado con el erotismo, con la parte sexual, que eso hace parte de otro género, que es el eroguro, Ujú. que esto ya es como todas estas series eróticas, animes eróticos, que además tienen como ese contenido más terrorífico, más de sangre, más sanguinario, y que está muy relacionado con la idea de esa represión, y como esa represión se vuelca casi que completamente y mostrar todas esas cosas que nosotros no queremos ver. Exactamente, exactamente. Aquí también es importante aclarar que cada uno pues vea estas series bajo su propia responsabilidad. Bueno, más que eso, estas series a veces pueden ser demasiado chocantes, entonces hay que verlas con cuidado, especialmente estas del último género que Ao mencionó, entonces hay que verlas un poco con pinzas, pero pues igual siguen siendo bien interesantes. Hay que verlas con pinzas, con mucho respeto. Ujú. Si quieren tener un ejemplo muy concreto, serían Midori, la niña de las camelias. Es una película muy fuerte, no es nada fácil de ver, es además de inquietante, supremamente grotesca, y esa es la idea de la película. Ha sido súper censurada y pues bajo su propia responsabilidad tratar de ver Midori, la niña de las camelias. Si son mayores de edad, por favor. Preferiblemente. Sí, preferiblemente para los menores de edad, no, por temas legales, pero sí, entonces ya nos apartamos un poco. Bueno, y aquí creo que también es importante mencionar a un anime que ha causado bastante, no solo admiración, sino también interés y que podría estar en esta delgada línea entre el terror y también el horror. Y es un anime que ya tiene varias partes y que recomendamos muchísimo, y es el muy aclamado Yamishibai. ¿Por qué es tan interesante e importante Yamishibai? Sí. Ahora sí, si quieren un ejemplo de terror japonés en su máxima expresión y lo mejor que hay, sería el anime Yamishibai. ¿Por qué? Porque son una serie de cuentos, son cuentos de... Muchos son folclóricos, otros son un poco más modernos, pero pues la idea es que quiere contar estos cuentos típicos de terror y en un formato muy similar a cómo se contaban los cuentos para la época de Edo y para también después de la Segunda Guerra. Y es que Yamishibai se basa en los cuentistas que contaban cuentos con el método del Kamishibai. Entonces el Kamishibai, que traduce como drama de papel, es una manera de contar cuentos en donde vienen como unos monjes o pues unos cuentacuentos que van como con un carrito así por los pueblos y tienen un pequeño teatrico de papel, y ahí es donde empiezan a hacer como de cuentacuentos utilizando este pequeño escenario de papel. Es súper bello, y llegan ahí con un instrumento a hacer ruidos para anunciar su llegada. Entonces Yamishibai se basa en este tipo de traducción para contarnos cuentos de terror. Muy recomendado. Este sí es un anime que fácilmente puede dar miedo. Acá nosotros somos muy cobardes, Sí, entonces sí. nosotros no hemos visto Yamishibai completo.
Demasiado. Porque sí, los cuentos sí pueden dar miedo. Sí, es verdad. Pero súper, muy recomendable. Exactamente. Este podría estar tal cual como entre terror y horror al mismo tiempo, porque vemos de ambas partes, espectros, yokais, incluso muchos también tienen este terror cósmico, ¿no? Algunos, no tantos, pero algunos lo tienen. Entonces pueden aprender un poco de todo lo que mencionamos. Tienen de justamente todo. en Yamishibai. Como Yamishibai sería un perfecto acercamiento para temas de terror japonés. Tiene historias con yokais, tiene cuentos urbanos, tiene terror cósmico, tiene de todo. Yamishibai tiene de todo en sus cuentos y ese es el gran encanto de Yamishibai. Así que si quieren asustarse este 31, pues ya saben a dónde ir. Son bien cortos y se los juramos que dan susto. Por lo menos a nosotros no nos ha dejado Y si terminar no, la serie. igualmente valen la pena ver. Nuestro recomendado. Ajá, exactamente. Y pues si quieren otra compilación de cuentos, pues también están los cuentos de Junji Ito en Junji Ito Collection, que también es otra serie con fragmentos, pero ya son de las historias de Junji Ito, por si quieren acercarse a este tipo de autor antes de leer el manga, porque pues claramente Junji Ito su encanto son más locos. Efectivamente. Y bueno, con esto terminamos nuestro repaso acerca del terror y el horror japonés. Esperamos les haya gustado esta introducción a lo que podemos encontrar y a lo que hace tan especial el terror japonés, y esperamos puedan apreciarlo y entender por qué muchos de las obras que no solo mencionamos aquí, sino que han sido influencia de otras obras en Occidente, lo han permitido. Y pues entender que todo esto, realmente una historia bien contada de terror, es aquella que no solo nos asusta, justamente, sino aquella que nos termina contando algo sobre la sociedad que la produjo. Y creo que esto el terror japonés lo hace de maravilla. Y posiblemente ese algo que te está contando no te va a poder dejar dormir durante un buen tiempo. Y créeme, no es porque hay un monstruo debajo de la cama. Toda la música usada es de animes que amamos. Puedes encontrar la lista completa de reproducción junto con los nombres de las obras mencionadas en el enlace de la descripción. También nos puedes seguir en Instagram como Akatoa Podcast, donde hablamos un poco más de cultura japonesa y recomendamos un anime cada semana. Oshimai.